y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendigo al Señor por esta oportunidad tan hermosa de poder contactarme contigo o nosotros como congregación. Dios es un Dios cuya providencia es perfecta. Él sabe por qué Él te ha comunicado con nosotros a través de este medio. Yo quiero bendecir tu vida con el pacto de Dios, con las promesas firmes y fieles del Señor. Y oro al Señor que a través de la palabra ilumine el sendero de tu existencia y pueda edificarte, levantar tu ánimo espiritual, poner tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios es bueno, reitero, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre y su fidelidad es eterna. Venga el reino de Dios para tu vida y para tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos al pasaje bíblico de Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así la eterna palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Esta es la oración llamada modelo, que sabemos que el modelo no solamente está en las palabras o en la forma de la oración, sino que es una revelación de lo que es el orden de las prioridades de Dios. Así que hay mucho que aprender y Jesús quiso enseñar mucho acerca de lo que es el Padre Nuestro, porque nosotros hemos entendido limitadamente lo que es el reino de Dios. Aunque tenemos revelación, tenemos la palabra, tenemos un velo también que es el velo de la carne, que nos oscurece, de tal manera que no vemos como debiéramos de ver, vemos limitadamente. Y aunque el Señor está constantemente dando revelación y nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, no hemos logrado entender todo lo que debiéramos de entender o debiéramos de haber entendido. Yo iba por otra ruta, pero anoche mientras estaba estudiando, el Espíritu Santo me fue dictando algo. Y yo dije, Señor, yo no hubiera preferido ese orden, pero me voy a someter porque comenzó a fluir el Señor casi dictándome y me dio una revelación que puede ser muy sencilla, pero a mí me ministró muchísimo y me abrió la mente. Hay un texto en la Biblia, vengan conmigo, en 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos. Muy bien, entonces él dice acá, para entender, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Está hablando del cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, ¿qué dice? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Miren cómo llama Adán, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, diga Adán, traeremos también la imagen del celestial, diga Jesucristo. Escuchen ahora la palabra. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este es el versículo. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, que es la carne, hereda la incorrupción, que es la santidad y la glorificación del Señor. Dame otra atención acá. Aunque nosotros hemos entendido lo que es carne y sangre, que es una expresión para hablar de lo que es el hombre, lo que es la naturaleza caída del hombre, eso lo sabemos. Pero el Señor, como estamos hablando del reino de Dios, me hizo entender por qué la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Y tenemos que emprender un estudio bíblico. Vamos a decir cosas conocidas, pero Dios me reveló algo que para mí es de suma importancia y que nos abre la puerta para entender otras cosas. Vamos a venir al libro del Génesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7, un versículo muy conocido. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿un qué? Un ser viviente. El hombre llegó a ser, ¿qué cosa? Un ser viviente. Muy bien. En el capítulo 3 habla de el pecado de nuestros padres. No lo voy a leer. Ustedes conocen ya la tentación, cómo la serpiente engaña a Eva y cae Eva y cae Adán. Entonces, termina el capítulo hablando de que Dios tuvo que echar al hombre de su presencia. Miren ustedes aquí lo que dice, versículo 22, 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Fíjense ustedes una cosa aquí, mis amados. En otros contextos hemos hablado mucho de esto, pero estamos contestando la pregunta, ¿por qué la carne y la sangre no puede heredar o entrar en el reino de Dios? Miren, el hombre fue creado de dos elementos. Uno es el polvo de la tierra. Y otro es el soplo de la vida. El polvo de la tierra puede representar biológicamente todos los elementos orgánicos que constituyen lo que es el hombre: oxígeno, hidrógeno, etc. Así se entiende. Y Dios hizo un cuerpo y luego sopló en su nariz soplo de vida. Pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Entendemos que la imagen de Dios no estaba en el polvo, estaba en el soplo. De hecho, en Job 32:8, si lo
proyectan allá, lo ven ustedes. Dice, ciertamente, Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Job 32:8. Lo tengo de memoria, no lo tengo aquí, solamente de memoria. Oiga bien, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Así que no es el polvo que lo hace entender al hombre. Acuérdense que la palabra entender aquí no está hablando solamente del aspecto intelectual del hombre. Porque en toda la Biblia, cuando habla de entendimiento, generalmente está hablando del entendimiento espiritual. Y estamos hablando de que Dios creó al hombre a su imagen. Eso que es entender puede implicar todo lo que es el Espíritu de Dios en el hombre. Como dice Pablo, ¿quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién entenderá las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así que el que hace entender es el Espíritu. El Espíritu es el que hace entender. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu, diga, el soplo es lo que da vida. La carne, que es el polvo, para nada sirve. Cuando el hombre peca, atención aquí, cuando Adán y Eva pecan, escuchen, aunque el pecado fue concebido y se originó en la mente carnal, ya dañada, la naturaleza dañada, escuchen, en último análisis fue el instrumento del pecado, fue el cuerpo. Porque la serpiente hizo desobedecer a nuestros padres, diciéndole a Eva, si tú comes, tú serás como Dios. Ella, engañada, comió. Y dice que ella vio el árbol distinto, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Y ella respondió un apetito. Si ella lo estaba mirando codiciable, era porque por las palabras del enemigo, el árbol entonces fue visto de una manera distinta. Y ella entonces usó el cuerpo. El apetito. Naturalmente comió no tanto por algo físico, sino porque le prometieron ser como Dios. Y ya vio el árbol distinto. Y aunque el pecado no necesariamente está en el cuerpo, pero el cuerpo fue el instrumento del pecado. ¿De acuerdo? El instrumento. En otras palabras, no fue el soplo de Dios que pecó, fue la carne del hombre. Esa es la carne del hombre. ¿Me están entendiendo? Naturalmente, tú no puedes dividir el ser. Pero es una manera de decir dónde se origina. Nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos o concupiscencias. Cuando generalmente usted va a caer en la fornicación, usted recibe la tentación, pero usted presta el cuerpo. Pastor nos habló mucho de la fornicación. Y dice Pablo que todo pecado, todo pecado puede ser de otra cosa. Pero cuando usted fornica contra su propio cuerpo, peca. Todo pecado de apetito, generalmente usted presta el cuerpo. La tentación está en la naturaleza caída, pero al final de cuentas es el cuerpo el que se presta como instrumento. Romanos capítulo 6 habla de que el cuerpo se presta para eso, para el pecado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, escuchen ahora lo que es morir. Vengan conmigo. Escuchen, primeramente vengan conmigo a Isaías capítulo 59. Dice versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que ha hecho separación entre Dios y el hombre? El pecado, diga, el pecado. Las iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso pasó en el Génesis. Y donde quiera que hay pecado, van a ver a Dios mirar el rostro. Porque dice Habacuc, tus ojos son demasiado santos para ver el mal. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Cristo se hace pecado, Dios vira el rostro para no ver a su hijo. A su propio hijo no lo escatimó. Lo trató como pecador porque llevó el pecado. Aunque no había pecado en él, el Padre ocultó su rostro. Por eso la bendición más gloriosa en la Biblia es que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Porque es que Dios te da la mirada, Dios te da el frente, Dios fija tus ojos en tu vida. Por eso los salmistas oraban y decían, no me mires de acuerdo a mis iniquidades, mírame de acuerdo a tu misericordia. Ahora, lo verán con más claridad. Vengan conmigo a Eclesiastés. Muy bien, den marcha atrás. De Isaías, den marcha atrás. Van a pasar a cantar y se ven a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés 12:7. Dice aquí, hablando de la muerte del hombre, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es lo que pasa cuando alguien se muere. El polvo va a la tierra como era, de donde viene, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es muerte? Muerte es, se separan los dos elementos. Y cada uno va de donde procede. El hombre fue hecho del polvo. Cuando se muere, va al polvo. Polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. Es la sentencia divina. Es como la desintegración. Yo te hice del polvo, pero por causa de que te rebelaste contra mi reino y contra mi espíritu, te devuelvo donde naciste. Y el hombre va al polvo. Y el espíritu, que es el soplo, va a, porque la palabra espíritu es soplo, va a Dios que lo dio. Y eso es muerte. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y esa es la muerte. El pecado separó al hombre de Dios. Y el hombre en esencia es separado porque el cuerpo, que es el polvo, va al polvo y el espíritu se va a Dios. Y de la manera que se ilustra en la muerte, la separación del elemento no físico divino con el elemento físico tangible que es el polvo, de la manera como la Biblia lo ilustra, la separación que se llama muerte, así el pecado trae muerte espiritual. Es lo físico ilustrando la realidad espiritual. Hay una muerte física del cuerpo. Y el cuerpo se muere. Dice Jesús que en el espíritu está la vida. Eso es espiritualmente, pero también en el hombre como fue creado. Dios le sopló vida. El hombre llegó a ser un alma viviente cuando Dios le sopló. Y en ese soplo estaba el carácter de Dios, pero estaba también la vida de Dios. Cuando el hombre muere, se le va el aliento. De hecho, así mismo es. Te deja respirar y se le ve el aliento. Algunos dicen que no vamos a ninguna parte. El aliento vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. La que muere es la carne. El espíritu vuelve a Dios. O se va para arriba. No sé dónde va. Donde Dios los tiene allí archivados. Pero van para arriba. ¿Dónde viene? Ahora, escuchen ahora. Vamos a ver. Vamos a continuar estudiando esto para que entendamos otras cosas. Muy bien. Vamos ahora a mirar lo que sucede ahora en Cristo Jesús. Vamos a entender ahora muchas cosas interesantes aquí. Cuando viene la encarnación de Cristo,
Y Dios tiene que crear un segundo Adán. Porque el primer Adán, que era terrenal. ¿Cómo era el primer Adán? Terrenal. Tenía la imagen del terrenal, carnal. La carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso el hombre no puede quedarse en el Edén. Hay que sacarlo porque ya es corrupto, ya no está en armonía con la naturaleza divina, ya es carne y sangre. Hay que sacarlo porque no puede tener herencia con Dios. El pecado no puede tener herencia con Dios y hay que echarlo fuera. Por eso la muerte, Dios dice, dame la parte mía, y se lleva el aliento, se lleva el espíritu, y quédate tú con tu carne. Dios entonces, ¿qué hace en Jesús? Ya es diferente al principio, porque allí iba a ser el primer hombre, ya el hombre ya existe. Entonces el Señor toma materia preexistente, diríamos el ser humano, en este caso María. Y el Señor entonces lo que hace es que toma la semilla, que dice ahí, la calidad de semilla de los hijos del reino, y convierte a Jesús en el primer hijo del reino, que viene del cielo, porque el reino es de lo alto. Hay que nacer de lo alto para entrar en el reino de Dios. Y el que nos introdujo a nosotros al reino de lo alto, vino de lo alto. Juan dijo, yo soy de aquí, pero él es de allá. El que viene del cielo, ese es. El que viene del cielo, ese es. Y dice que la esperma, la calidad de esperma son los hijos del reino. Calidad de esperma, en este caso, perfección, imagen de Dios. Hemos heredado la imagen del primer Adán, que es carne y sangre y corrupción. Pero en Cristo hemos heredado la imagen del segundo Adán, Cristo Jesús, sin corrupción, tentado en todo, pero sin pecado. Fue concebido sin pecado. Entonces Dios puso la esperma en María, la esperma del primer hijo del reino, Jesús. Y nace Jesús de María. Y llega a ser un hombre. La historia, ustedes conocen la historia de Jesús. La Biblia dice que Jesús nació en el Espíritu, dice que creció en el Espíritu, dice que creció en gracia y en sabiduría delante de Dios, dice que fue bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán. Dice que se levantó de allí y fue lleno del Espíritu al desierto. Dice después que fue dinamitado por el Espíritu. Los milagros. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre vosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Quiere decir que fue dinamitado por el Espíritu. Dice también la palabra que dice que se entregó a Dios por el Espíritu. Dice que la muerte en la cruz fue por el Espíritu. Y dice que luego, dice Pablo, que resucitó y llegó a ser hijo de Dios por la resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es el primero que resucita por sus propios méritos. Por eso es el primer hijo de la resurrección, el primer hijo del reino que se levanta. Amén. Así que nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, se entregó a Dios por el Espíritu, resucitó por el Espíritu, y dice que se fue recibido arriba en gloria por el Espíritu, y vendrá por el Espíritu, aunque será visible a todos. Amén. Jesús es el primer hijo del reino. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar a Jesús. Y vamos a mirar algo aquí muy interesante. A ver, yo tengo todos estos textos acá. A ver cómo el Señor nos ayuda a que entendamos. A ver, aquí hay un texto en primera de Pedro. A ver si lo encuentro, para que vayan buscándolo y yo lo encuentro aquí. A ver, primera de Pedro 2:24. Dice, hablando de Jesús, lean el 23 para que entendamos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice 24, quien llevó él mismo, atención, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. A ver, ¿dónde llevó Jesús el pecado? Sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Cristo llevó en el cuerpo nuestros pecados, para que nosotros llevemos en el cuerpo su justicia. Ok. ¿Dónde llevó Jesús nuestras iniquidades? Muy bien, es muy importante ese. La Biblia lo dice en Romanos 6, completo habla de eso. Lo dice también en Isaías 53. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él en su cuerpo. Llevó nuestras llagas en su cuerpo. Escúchenme, Jesús no llevó en su espíritu nuestros pecados. ¿Dónde llevó el pecado? Porque el pecado pertenece al cuerpo. Aunque ya explico, no se origina en el cuerpo, sino en la mente pecaminosa, según Pablo, la mente de pecado. Pero escuchen, pero el cuerpo representa, porque el cuerpo es el instrumento que usa el diablo para hacer pecar. El cuerpo que se presta. ¿Están? El cuerpo que se presta. Jesús llevó en el cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y dice la Biblia que las actas, los decretos que estaban contra nosotros fueron clavados en la cruz, en su cuerpo de muerte, dice la Biblia. Si que Cristo llevó el pecado en su cuerpo, mi enseñanza sigue siendo correcta. El cuerpo, la carne y la sangre. Diga, la carne y la sangre. Cristo crucificó su carne y derramó su sangre, porque estaba matando las enemistades que la carne y la sangre habían producido contra Dios. Y para reconciliar tenía que matar las enemistades. Y llevó en el madero nuestros pecados. ¿Dónde? Pero en su cuerpo. Diga, en su cuerpo. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora quiero que ustedes vengan conmigo a Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Leemos el 44 para que entendamos. Y cuando era la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, que fue la hora que murió. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el cuerpo de Cristo llevó todos los pecados y Jesús vio que ya todo estaba cumplido, ese grito que habla ahí, que gritó, que clamó, mis hermanos, solamente Dios pudo interpretar ese grito. Porque ese grito es el grito de la despedida, es el grito de la desintegración, es el grito de lo que es la verdadera muerte. Está diciendo: sácame de este cuerpo, llévate mi espíritu y manténlo contigo hasta la resurrección. Y pegó un grito Jesús diciendo: libera mi espíritu de este bendito cuerpo. Porque en el espíritu está la vida. En el espíritu está la imagen de Dios. En el espíritu está el reino de Dios, porque Dios es espíritu y su reino es espiritual y es celestial. Amén. 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 Esa es la muerte, mis hermanos. Jesús la sintió como nadie. Ese grito es la descripción de la muerte del hombre y lo que implica la muerte para el Creador. El espíritu se libera y dice: Señor, sácame de aquí. Te entrego mi espíritu. Quiero que mi espíritu esté contigo seguro, Señor.
Y el Espíritu sube. El Espíritu de Cristo sube al Padre. Y él dice Mateo 27:50 que Jesús entregó el Espíritu. Lo dice de otra manera, dice, y Jesús habiendo entregado el Espíritu. Jesús, escuchen, Jesús dijo en Juan, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. Y dice ahí, pongan el versículo ahí, mira ahí. Más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero cuando tú te mueres, tú no entregas el Espíritu. A ti se te va el Espíritu. A Cristo no se le fue el Espíritu, Él entregó el Espíritu. Porque la muerte la muerte viene como consecuencia de tu pecado. En Él no había pecado. A ti se te ve el Espíritu, y aunque tú hagas como la viejita que no se quiera morir, te agarres de los barrotes de la cama y grite y llame al médico, se va a ir tu espíritu, se va a ir. Porque es una sentencia. Pero Cristo lo entregó, Cristo dio su vida. Llevó en el cuerpo nuestros pecados. Ahora en su muerte entrega al Padre. ¿Qué cosa? El Espíritu. Y el Padre guarda el Espíritu. Y examina la vida de Jesús durante 3 días. A ver si era perfecta de acuerdo a la ofrenda que requería como sustitución del hombre. Y el domingo, después de examinar a Jesús desde la encarnación hasta que entregó el Espíritu, el Padre miró y dijo, wow, perfecto. Qué ofrenda tan semejante a mí. Entonces dio orden al ángel, y el ángel fue a la tumba y lo llamó. Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y Cristo oyó la voz y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y emprendió el viaje. Y cuando llegó arriba, porque estaba en lo más profundo del Seol, cuando llegó arriba, la tumba tembló y la piedra voló y los soldados cayeron allí como muertos todos allí. ¿Qué hizo el Padre? El Padre vio el cuerpo de Jesús en la tumba de José. Ahí estaba el cuerpo de pecado. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. En ese cuerpo Él llevó nuestros pecados. Y el Padre, feliz, dice, cuando Adán murió, yo vi que se le separó mi aliento de la tierra, de lo que Él era. Y por todos estos milenios yo he tenido que ver cómo se separa. Ahora yo voy a ver cómo se une el Espíritu con el cuerpo. Y Dios mandó el Espíritu. Y cuando el Padre vio que su Espíritu, su soplo volvió otra vez a Jesús, y cuando se levantó dijo, I got it, lo tengo. Amén. Lo tengo. Ninguna separación habrá ya jamás. Ninguna separación, ninguna división. Destruido el pecado, liberado el cuerpo. El Espíritu puede entrar al hombre, permanecer sobre él, y yo puedo hacer del hombre otra vez un hombre espiritual. Y ese puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. ¿No son estos textos conocidos? Pero escuchen, esto no ha terminado todavía. Jesús resucita. Ahora vengan conmigo a Lucas capítulo 24. Pues estamos ahí. Gloria a Dios. No hay que seguir más. Santo, qué bueno. Estamos en el 23, ahora estamos en el 24. Leamos desde el 33 para que entendamos. Ahí Jesús resucitó
Y dice el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Se está hablando de los que iban camino en Maús, que Jesús se les apareció y reconocieron que era Jesús. Y dice que en la misma hora de noche salieron corriendo hacia Jerusalén para dar la noticia de que Jesús había resucitado. Dice 34 que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ellos vienen contentos. Pero cuando llegan allí se dan cuenta que ya los que estaban allí, los apóstoles, ya lo habían visto también porque había estado con ellos. Dice 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Escuchen ahora. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, yo no sabía que el gozo era incrédulo, y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Les quiso decir: los espíritus no comen. Los espíritus tampoco cruzan una pared como yo lo he hecho. Escuchen ahora. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque eso muestra que Jesús no resucitó solamente en espíritu. Jesús resucitó en cuerpo. ¿Por qué resucita en cuerpo? Porque no fue el espíritu el que se murió. El que muere es el cuerpo. En el espíritu hay vida. La muerte está en la carne. Por eso en la cruz clavó la muerte. O sea, clavó el cuerpo, en su cuerpo, el pecado que produjo la separación, y clavó la carne, la naturaleza humana. Cuando Dios junta los dos elementos, el divino, el no físico, el espíritu con el cuerpo, Jesús se levanta ahora en cuerpo y espíritu. Ya no es un fantasma, no es un espíritu solamente. Dice Pablo que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. ¿Cómo es? Jesucristo hombre. Y él aquí dice: yo soy. Miren ahora. Miren. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si Cristo se hubiera levantado en espíritu y se va al cielo, dice: bueno, si el espíritu va a Dios. Pero el que resucitó con un cuerpo humano como el tuyo y el mío, porque estaba ocupando el lugar del hombre. Escuchen, en Hechos 1, vamos allá. Ahí está Juan, pasen a Hechos, capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 9, 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque resucitó en carne y se fue en carne y vendrá en carne. Escúchame. Ahora viene la gran revelación
La gran revelación es que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu se iba a Dios. Pero ahora se fueron los dos. Con Jesús se fue el cuerpo y se fue el espíritu. Los dos se fueron. Garantía de que yo también me voy con Él, en cuerpo y en espíritu. Aleluya. La carne y la sangre no podían heredar el reino. Pero en Jesús la carne y la sangre heredaron el reino. Celébralo, iglesia. Ese es el bendito evangelio. En el espíritu es el que da vida. La carne y la sangre sola no puede entrar en el reino de Dios. Pero porque esto tiene dos connotaciones. Uno, que la carne y la sangre no puede entrar, porque en el cielo todo es justo, perfecto, y todo está en armonía con el carácter de Dios, que es perfecto. Y la carne y la sangre no era perfecto. Pero Cristo se llevó un cuerpo sin pecado, y ese sí sube, porque ya no tiene la ley de la gravedad que lo tira hacia abajo, lo tira hacia arriba. Porque el espíritu, ¿han visto un globo? Usted lo suelta y se va para arriba. El espíritu, el viento se lleva el globo. Y así va a pasar con la iglesia también. Cuando en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y esto corruptible, ese palo, será vestido de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. Y cuando el pecado se ha quitado y ya no haya nada que nos impida que nos elevemos, vamos a recibir al Señor en el aire. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y amén, y amén, y amén, y amén. Pero vamos a leerlo aquí, hermano. Yo lo puedo decir con mis palabras, pero como que cuando se lee la palabra, como que se pierde la eficacia. Aleluya. ¿Entienden ahora? Miren, comencemos con el 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pues la corrupción de la carne no puede ascender a donde está Dios, porque Dios no tiene corrupción. Pero escuchen, he aquí os digo un misterio. Aquí viene el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Atención, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Por eso pueden subir. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, diga la carne adánica, se vista de incorrupción, diga la imagen de Cristo. Y cuando esto mortal, diga lo adánico, se vista de inmortalidad, la resurrección de Cristo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, Adán, se haya vestido de inmortalidad, Jesucristo, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: vencida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? En otras palabras, le está diciendo al pecado: tú hiciste por el peso que bajásemos a donde nacimos, que es el polvo. Pero ahora Cristo en espíritu eleva nuestro cuerpo glorificado a su semejanza, para que esté siempre en la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Digo otra vez: amén. Amén. Qué pena que estamos terminando, porque los de la tarde van a escuchar la otra parte. Pero escuchen ahora, les voy a dejar un pensamiento acá para que sepan de qué voy a hablar algo en la tarde. Vengan a 1 Corintios capítulo 6. Miren el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro ¿qué? De nuestro Dios. Miren que todas las cosas que son de la carne, que son adánicas y que no tienen la naturaleza del Espíritu, no pueden entrar al reino de Dios. Dice, escuchen ahora, para que veamos el contexto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Escuchen ahora, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo es para el Señor? A ver si ustedes pueden aplicarlo. Tanto estudiamos 1 hora y más. ¿Por qué el cuerpo ahora es del Señor? El Señor no redimió el espíritu estaba redimido. El Señor redimió el cuerpo, la parte adánica que representa la naturaleza caída. ¿Me escuchan? Entonces ahora Cristo resucitó el cuerpo y lo elevó a lo espiritual, al cielo, a la glorificación. Ahora no puede servir para lo mismo que servía antes. Y dice ahora que tenemos no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo. Tanto el cuerpo como la mente ahora, que constituyen lo que es el hombre, ahora fueron redimidos, santificados y glorificados en Cristo Jesús. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, miren ustedes que lo relaciona con la resurrección. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo a través de la resurrección y del hombre nuevo? Quitaré pues a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Está hablando de Adán y Eva. Pero el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Escuchen ahora la aplicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. ¿Vuestro cuerpo y qué? Vuestro espíritu. ¿Cuándo llega a ser el cuerpo de Cristo? Cuando Cristo resucita nuestro cuerpo para elevarlo ahora y que pueda entrar al reino de Dios. Naturalmente cuando creemos es porque hemos nacido de nuevo y entonces podemos participar. Pero escuchen aquí. Ahora, escuchen. Voy a poner esto en contexto, en el contexto del contexto. Voy a tomar ese contexto, lo voy a aplicar al contexto que estoy estudiando. Escuchen. Yo dije que el pecado de Adán y Eva fue con el cuerpo. O sea, porque el cuerpo fue el que se prestó como instrumento al pecado. Escuchen. El pecado de Adán y Eva, aplicándolo en este contexto, fue fornicación. ¿Por qué? Porque el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y el que se une con la serpiente es un espíritu con la serpiente. El que se une con la serpiente es un espíritu con la serpiente.
Yo no estoy hablando de lo que algunos piensan por ahí, que la serpiente tuvo una relación sexual con Eva. No, no, no fue sexual, fue espiritual. Fue espiritual, porque Eva le obedeció a la serpiente y somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Así que, pero como la fornicación espiritualmente es idolatría, la idolatría es fornicación y es no obedecer al Señor, tener otro Señor que no es el Señor. Entonces, la traición fue contra la relación. En otras palabras, Dios era el esposo de Adán y Eva y ellos fueron infieles a Dios en la relación, y en vez de obedecer a Dios como el Señor, obedecieron a la serpiente. Es decir, que hubo una fornicación y se dañó el cuerpo. Se dañó el cuerpo. Porque el pecado es una fornicación. El pecado es infidelidad a la relación con Dios. Aplicándolo, Pablo lo aplica. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Huid de la fornicación. Escuchen ahora. Ahí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva pecan, el pecado entró en el cuerpo. Como representante de la naturaleza del hombre, que es polvo de la tierra, terrenal, es de aquí. ¿Me entiende? Acuérdense que es una ilustración nada más, porque el pecado no está en el cuerpo, está en la mente. El cuerpo se presta al pecado. Y estoy hablando del cuerpo, de la carne y la sangre, la naturaleza del hombre en la representación tipológica. Entonces, cuando el hombre peca, su cuerpo se convierte, fornica espiritualmente, se separa de Dios. Entonces, su templo, que es el cuerpo, llega a ser un templo de Satanás, donde se anida enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, donde se adora al yo, al ego, al mundo, a la carne. Ese es adentro. Cuando Cristo viene y resucita y nos levanta a nosotros también a la nueva vida, Cristo dejó en el sepulcro todo lo que era, todo lo que llevaba el cuerpo. En la cruz llevó nuestras enfermedades, los decretos que estaban contra nosotros, todo lo que nos separaba de Dios, el pecado, la fornicación espiritual, lo llevó al sepulcro. Cuando Cristo se levanta ahora con el cuerpo de Él, porque el nuestro lo dejó allá abajo, y se levanta con el de Él que es sin pecado, y se levanta. Entonces ese cuerpo se fue al cielo como sumo sacerdote a adorar y a servir a Dios. Ese es tu cuerpo, el que está sentado a la derecha del Padre. Ese es tu cuerpo. Por eso tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo usa eso 2 veces. Lo usa para hablar personalmente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo personalmente, pero también habla colectivamente. La iglesia como cuerpo de Cristo es templo del Espíritu Santo. La muerte es cuando el polvo, la carne va al polvo y el espíritu va a Dios. En la resurrección de Cristo, Dios mandó el Espíritu de Cristo, entró en el cuerpo de Cristo y se levantó el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, nosotros entramos al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted nace en el reino de Dios por la resurrección de Cristo, su cuerpo llega a ser el templo del Espíritu Santo. Eso es personalmente. Ahora, mírenlo ahora colectivamente. Atención, mírenlo ahora colectivamente. Los 120 como cuerpo estaban en el aposento alto. Y como el cuerpo sin espíritu está muerto, el Señor entonces mandó al Espíritu Santo el día de Pentecostés para darle vida a la iglesia. Jesús lo hizo con los 12, como los primeros hizo. Sopló, reciban el Espíritu. El Espíritu Santo dice. Ahora viene sobre los 120. Ahora eso es personal. Ahora viene sobre los 120 el Espíritu. El Espíritu viene ahora, mis hermanos, cumpliendo lo que dice.
que un cuerpo sin espíritu está muerto. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Por eso era necesario que Cristo se fuera para que bajara al cuerpo. Ya sabemos que individualmente mora en nosotros, individualmente, pero ahora colectivamente. Pero el mensaje que Dios quiere que quede con relación a esto es lo siguiente. Yo leí, y esta tarde voy a seguir leyendo, una serie de textos y mensajes donde habla que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Yo dije lo primero, yo lo apliqué a Cristo. Ahora vamos a explicarlo al reino de Dios. ¿Por qué lo que no es como Dios no sube a Dios? Solo lo que es como Dios sube a Dios. Cristo sube a Dios porque es como Dios. Y vamos a hablar un poquito de la naturaleza de Dios para que podamos entender que el rechazo de Dios al pecado es más que un odio a lo malo. Tiene mucho que ver con el reino de Dios. Para que cuando tú vuelvas a orar y tú digas venga a tu reino, tú sepas lo que tú estás orando. Si tu oración es sincera y tú lo anhelas de verdad, tú tienes que saber lo que tú estás orando. Dice enemistades, pleito, celo, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos. Y dice cosas semejantes a estas, de las cuales os dije que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta tarde continuamos. Vamos a orar a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Ruego al Señor con todo mi corazón que no solamente las palabras de este mensaje, sino el espíritu de esta palabra, la revelación sea más allá, vaya más allá de un entendimiento. Dios, que sea vida, que se produzca vida en ti, que haya una vivencia, que haya una impartición de vida. El Espíritu es el que da vida. Que Dios te dé una convicción y un espíritu de compromiso para después de escuchar este mensaje, tú vivir el reino de Dios y desearlo con toda manifestación. No solamente la manifestación futura en la gloria del Mesías, sino ahora en la obra del Espíritu Santo, para que Dios te pueda usar como un vaso de honra y a través de ti pueda iluminar el sendero de muchos. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.